tratar lo que sería fístula y soporte nutricional, enfocado en todas las fístulas para una mejoría. ¿Sí, por favor? En su definición vamos a ver lo que es una fístula, ¿no? Es una conexión anormal entre dos superficies epitelizadas y es considerada una de las complicaciones más graves de lo que sería la cirugía del tracto gastrointestinal. Usualmente lo que sería, ya se ha visto o tenemos evidencia científica de lo que sería en la antigüedad, como el Praxagoras del Cos en el año 350 a.C., en la cual creaba fístulas con un hierro candente introducido, o sea, una colostomía prácticamente de la antigüedad, ¿no? Generaba lo que sería una adhesión y ahí salía lo que se le llama el colon para personas que tenían lo que serían problemas intestinales. O sea, ya estaba existiendo esto desde antes, pero de una manera más rural. Aquí, ¿listo? Siguiente. Ahora, vamos a ver lo que es la anatomía de una fístula. En esta ocasión, tenemos lo que es un orificio de origen, es donde se va a generar lo que sería la aproximación de la fístula, o sea, de este tejido epitelizado hacia el otro. ¿No? ¿Cómo vamos a saber cuál es el punto inicial o cuál es el punto de origen? Usualmente es donde el contenido de uno va hacia el otro. O sea, el contenido de cierto órgano, del tejido que está colindando con el otro, va a introducirse dentro del otro tejido. Usualmente es así, ya que esta introducción va a generar lo que sería ese pequeño hueco, esa abertura, esa desconexión, esa descontinuación hacia otro tejido. Ahora también tendríamos lo que sería saber por el tejido de granulación. Por ejemplo, si el tejido está ya fibrinizado, significa que ha pasado mucho tiempo. Si el tejido tiene granulación, ha pasado de 3 a 7 días. Por ende, eso va a indicarnos dónde es el punto de inicio y cuál es el punto de cierre. Ahora, su nivel de intersección, tenemos lo que sería el lateral o terminal. El lateral usualmente va a ser cuando hay continuidad de los dos, o sea, va a generar esta fístula, solo va a ser una conexión, pero no va a terminar la continuidad de cierto tejido, o sea, va a seguir drenando por su mismo sitio, pero también va a drenar por lo que sería la misma fístula. Ahora tenemos la terminal, donde sería una interrupción completa, como en la colostomía, donde nosotros vamos a sacar lo que sería el colon por la zona exterior, una arteriocutánea, y ya va a haber terminación de lo que sería el colon, o sea, no va a seguir por su tracto normal, lo vamos a dirigir hacia otro lado. Luego tendríamos lo que es el orificio de desagüe, de descarga que digan, ¿no? Que es, como dije, la zona donde va a salir todo el contenido de uno al otro. Para que se considere fístula debe tener una duración más o menos aproximada de 24 horas, lo que sería el vaciado de contenido. Ahora, esta va a tener fístula interna y externa. La fístula interna va a ser hacia otra víscera, como por ejemplo la fístula anal, donde va a generarse, ¿no?, lo que sería del recto, colon, vejiga. Y también tendríamos lo que sería la externa, que es hacia la piel, donde vamos a encontrar lo que sería la enterocutánea o también la atmosférica, ya que estas van a dirigirse hacia la atmósfera, hacia afuera. La enterocutánea va a dirigirse hacia la piel, el exterior de la piel, por eso se llama externa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí lo que sería el edificio de descarga, una colostomía donde vamos a ver exactamente qué es, justo es el edificio de descarga, que va a ser todo el contenido, va a ser la enterocutánea, las laterales, ¿no?, por ejemplo, donde hay solamente una conexión, pero no se interrumpe, siguen los dos contenidos a su mismo sitio. La terminal, la colostomía, y es el siguiente. Tenemos lo que es el trayecto. Aquí vamos a ver longitud, forma y estado. En la longitud serían superficiales menores a 2 centímetros y profundas mayores a 2 centímetros. En las formas tenemos la simple, que solo va a ser un trayecto único, no va a generar solamente un trayecto único y no va a haber mucha conexión. En las complejas o de múltiples trayectos o de cavidades, así sí va a haber bastantes trayectos donde vas a generar bastantes divisiones, por ejemplo, y también puede pasar por otra cavidad. O sea, la fístula no solamente atraviesa hacia otro órgano, sino puede pasar por un órgano luego para otro. Se puede generar una doble cavidad. Y tenemos lo que es el estado. Por ejemplo, en el agudo, como les mencioné, su pared propia con tejido de granulación. O sea, no ha pasado mucho tiempo, 3 a 7 días, máximo unos 2 semanas. Y teníamos el crónico, donde vamos a ver ya fibrosa, o sea, ya generan fibras, ya se ha hecho un conducto más grueso, más duro, por decirlo así, más especializado. Y sí. Luego vamos a ver una epidemiología, donde vamos a saber que entre el 75 y el 85% de estas fístulas ocurren en el periodo postoperatorio, de 7 a 10 días después de la operación. Usualmente se suelen mostrar los síntomas y toda la clínica a los 7 a 10 días. O sea, nos damos cuenta después de una semana que se ha generado una fístula intraoperatoria. Postoperatorio. Luego tenemos lo que sería del 70 al 90% son digestivas, y estas usualmente suelen ser causadas por procesos quirúrgicos, una pancreatitis aguda, una apendicitis, la colostomía, todo eso. Y luego tenemos las cirugías pancreáticas, que son las más comunes, a las cuales, por la misma ubicación de lo que sería el páncreas,
hay una dificultad tanto para el médico para poder realizar la cirugía y puede esto hacer un daño en lo que sería tejidos adyacentes. Tendríamos lo que sería la enfermedad de Crohn. Pacientes con esta enfermedad suelen generar fístulas debido a su capacidad para generar lo que sería problemas en lo que es el epitelio colónico y van a generar acceso y esto puede generar una fístula. Después tenemos colitis ulcerosa y diverticulitis. Como saben, la diverticulitis hace conexiones, como vimos en imagen anterior. Bueno, acá se puede ver, hay inflamación y la colitis pues son accesos, ¿no? Son bolas inflamadas que pueden generar un acceso y pueden hacer una apertura y una fístula como consecuencia. Y su mortalidad, en un estudio de Massachusetts en el año 1960, se probó que esta complicación generaba una mortalidad del 40%. Mucha gente moría por esta complicación. Pero ya con hemos avanzado en la laparoscopía, las nuevas técnicas, ya se han disminuido desde el 5 al 21%, una gran variedad, ¿no? Casi más de la mitad ya no es bueno. Y es su principal causa es forsexis, o sea, como esta genera una fístula, hay dos tejidos que no están especializados el uno al otro y estos contenidos a veces pueden generar daño y pueden conectarse, por ejemplo, las electrocutáneas van al exterior y esto puede generar una sepsis. ¿Listo? Ahora, esos factores de riesgo tenemos los generales y los locales. En los generales vamos a ver lo que sería desnutrición, anemia, deshidratación, desequilibrio, mayormente lo que sería lo que puede generar una sepsis, porque tienes inmunosupresión, tienes infecciones, tienes intervenciones quirúrgicas mal hechas o suturas deficientes que generen lo que sería una apertura, ¿no? Y principalmente en los locales, la circulación sanguínea, las infecciones locales, la sutura, la tensión de los tejidos, o sea, a veces cuando se hace una mastomía, estos tejidos unidos a veces se pueden separar debido a su misma tensión. Drenajes, los drenajes que a veces les ponemos por cierto, para quitar el contenido, abdominales abiertos, ¿no? Y como la bolsa de Bogotá, que a veces se le hace a algunos, y tenemos lo que sería la desnutrición como el más importante, ya que esto a menor ingesta nutricional por alteración intestinal va a haber una alteración intestinal, no hay mucho consumo, va a haber pérdida de macronutrientes que van a ayudarnos a la recuperación, va a haber un mayor gasto energético debido a este estado inflamatorio, como les dije, hay sepsis, hay a veces inflamaciones, ¿no? Como la diverticulitis, demanda de proteínas, toma mucha proteína para hacer la recuperación especializada, y esta va a estar presente en el 55-90% de los pacientes con fístula enterocutánea. Sí. Bueno, continuamos con la exposición. Perdón, un ratito. Los que disponen paradito, los demás siéntense, que ha separado. Bueno, en cuanto a biología vamos a hablar de dos tipos, las congénitas y las adquiridas. Las congénitas son menos frecuentes y se van a deber a la persistencia de conflictos alveolares o malformaciones en el desarrollo más que todo, y se suelen diagnosticar en la infancia. Vamos a tener de 4 tipos. La traqueoesofágica, que es una comunicación anómala entre la tráquea y el esófago. Bueno, sus síntomas son la cianosis, todos, atragantamiento al alimentarse, y bueno, va a requerir igual una corrección quirúrgica. La fístula uracal, esta va a ser la persistencia del conducto uracal, es que une la vejiga con el enzima en la etapa fetal. Y bueno, sus síntomas van a ser la salida de la orina por el ombligo y bueno, provocar infecciones urinarias recurrentes. Igual el tratamiento va a ser quirúrgico para poder evitar estos síntomas. En cuanto a las fístulas anorrectales congénitas, vamos a tener una comunicación anómala entre el recto y estructuras vecinas como la vejiga, la vagina y el perianal. Y bueno, los síntomas van a ser la ausencia del ano al nacer y la salida de esos por la vagina, uretra, y malformaciones del tubo digestivo con fístulas, que van a ser complicaciones intestinales con fístulas externas, o persistente y persistente, va a provocar la fístula epitelina, que es una comunicación vía-ombligo, y sus síntomas van a ser salida del material intestinal por el ombligo, recién nacidos, y bueno, esto también va a provocar infecciones recurrentes. Y igual va a necesitar tratamiento quirúrgico. Bien. En cuanto a las adquiridas, vamos a tener importantes, como menciona el doctor. Esas las voy a mencionar, que serían las inflamatorias y las bacterianas, las tumorales neoplásicas, las parasitarias, que son muy raras pero son importantes en zonas endémicas, y las que se ocasionan por isquemia o por úlceras perforantes. Y bueno, en cuanto a las adquiridas, las provocadas, vamos a tener las postquirúrgicas, que son las más frecuentes. Esta va a ser una infección de una anastomosis, una lesión accidental del intestino,
una isquemia perianestomótica o una infección postoperatoria. Eso va a provocar una fístula. Aproximadamente del 75 al 85% de las fístulas enterocutáneas son iatrogénicas o postoperatorias. Y muchas se van a cerrar también con manejo conservador y se va a controlar la sepsis y el estado nutricional, pero va a depender de la localización y de la cantidad de drenaje. También tenemos por traumatismo, por heridas penetrantes o contusas que van a lesionar los vasos intestinales. También se van a formar, se pueden formar fístulas en el seguimiento de las heridas infectadas. También vamos a tener fístulas por radiación. La enteritis crónica por radioterapia va a producir una mucosa frágil, úlceras y también isquemia. Esto va a provocar una formación rápida de las fístulas. Y bueno, es de menor probabilidad va a tener encierro espontáneo y con frecuencia va a requerir un tratamiento quirúrgico. Y otras que son procedimientos percutáneos, puede ser por una colocación o una rotura de drenaje, una endoscopia con perforación, mallas, cuerpos extraños que pueden erosionar la pared. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener varios puntos. Primero va a ser una pérdida de fluidos electrónicos. El drenaje continuo de contenido intestinal alto o bajo gasto va a generar una deshidratación, una alteración de sodio, potasio, cloro y ácido base. Esto va a condicionar una estabilidad termodinámica y un riesgo vital. También vamos a tener la pérdida de proteínas y nutrientes. Este líquido fistuloso es rico en proteínas, enzimas y micronutrientes. Va a conducir a una hipoglinemia, un retraso en la cicatrización y va a haber mayor riesgo de infección. También vamos a tener hipercatabolismo y desnutrición. La inflamación y la sepsis va a estar asociada a la fístula y va a aumentar el gasto energético y bueno, el organismo va a consumir sus reservas, va a ocasionar una pérdida de peso, de masa muscular y una debilidad inmunológica. Y bueno, la inflamación crónica y posibilidad de cicatrización, la fuga persistente de enzimas digestivas e infección local van a impedir la cicatrización espontánea. Y bueno, la desnutrición va a agravar todo este problema. Vamos a seguir un ciclo que es una fístula, va a ocasionar una pérdida de nutrientes, esto va a provocar una desnutrición y no va a cicatrizar la fístula. Y bueno, en realidad el rol del soporte nutricional, que es en lo que nos enfocamos, este va a romper el círculo, este ciclo que les mencioné. Al reponer líquidos, electrolitos y proteínas, además va a proporcionar energía suficiente y bueno, va a mejorar la cicatrización y va a favorecer el cierre espontáneo y va a reducir las complicaciones. En cuanto a la clasificación, vamos a tener de tres tipos: el gasto fistuloso bajo, el medio y el alto. En eso se va a basar la clasificación. En el bajo vamos a tener a menos de 200 mililitros por día. Esto va a tener una menor repercusión electrolítica y nutricional y muchas de estas fístulas van a cerrar espontáneamente en 4 a 6 semanas y que no hay complicaciones. En cuanto a las de gasto fistuloso medio, vamos a tener de 200 a 500 mililitros por día. Estas van a tener un riesgo intermedio de complicaciones y van a requerir un soporte nutricional especializado para evitar una desnutrición. Y bueno, también tienen una oportunidad de poder cerrar por sí solos. Y bueno, en cuanto al gasto fistuloso alto, más de 500 mililitros por día, esta va a tener una elevada pérdida de líquidos, electrolitos y proteínas. Y bueno, va a tener un mayor riesgo de desnutrición, alteraciones hidroelectrolíticas y va a fallar el cierre espontáneo. Y bueno, el pronóstico de cierre de las fístulas, vamos a tener los factores que van a favorecer y los que van a dificultar el cierre. Como les mencioné, van a favorecer las que tienen bajo volumen de drenaje, menos de 200 mililitros al día. Las que tienen un trayecto corto y simple, en las que no va a haber una obstrucción distal ni un cuerpo extraño. Va a haber también una ausencia de infección, accesos a tumor, también esto va a favorecer. Un buen estado nutricional, también mencioné, y una localización favorable en el yeyuno, en el distal, en el colon. Esto va a favorecer a que el cierre sea. Y en los que van a dificultar el cierre, va a tener, como mencioné también, un alto volumen de drenaje, más de 500 mililitros al día, trayectos largos, múltiples o complejos, presencia de obstrucciones intestinales, tumores o radiaciones, sepsis, abscesos,
piel friable alrededor, también desnutrición severa, hipoanemia, y bueno, una localización desfavorable sería encontrarnos en el modelo, en el ilion proximal. Y bueno, el tiempo estimado del cierre, si va a cerrar espontáneamente, va a ocurrir de 4 a 6 semanas, como les mencioné. Y bueno, igual es necesario dar un soporte nutricional adecuado. Y si no se cierra en ese tiempo, es necesario valorar el tratamiento quirúrgico. Y bueno, el pronóstico del cierre va a depender de las características de la fístula, como un adecuado manejo del soporte nutricional, siendo estos determinantes para la recuperación del paciente. Continuando con las manifestaciones clínicas de las fístulas enterocutáneas, a nivel local tenemos el orificio cutáneo con una salida de contenido intestinal. Ese contenido puede ser bilioso, gástrico, fecaloide o con jugo pancreático con un olor muy característico. Tenemos el eritema e irritación de la piel. La bilis y las enzimas digestivas producen dermatitis química y maceración. La inflamación o induración perilesional por infección, por absceso o por inflamación crónica. Dolor localizado relacionado a la irritación cutánea o abscesos subyacentes. Y un prolapso de mucosa intestinal en fístulas grandes o crónicas puede protruir la mucosa. Ese es a nivel local. Y a nivel sistémico tenemos la salida persistente del líquido por el orificio. Esto puede generar pérdidas de agua, electrolitos y proteínas. Deshidratación, especialmente en fístulas de alto débito, duodeno, yeyuno proximal, trastornos electrolíticos como la hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica en fístulas gástricas, duodenales, acidosis metabólica en fístulas iliac colónica, desnutrición y pérdida de peso por un déficit calórico y proteico por las pérdidas y por un ayuno prolongado. Fiebre y sepsis por abscesos, peritonitis por contaminación de la herida y oligurio por la deshidratación severa del paciente. Para diagnosticar esta enfermedad se tiene que tener la sospecha clínica. En los antecedentes tenemos la cirugía abdominal reciente, un trauma o alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Manifestaciones principales son la salida del contenido intestinal, que este contenido puede ser un líquido claro, bilioso o fecaloide, por la herida quirúrgica, drenaje o piel. Síntomas asociados como la fiebre, dolor abdominal, signos de sepsis, deshidratación y alteraciones electrolíticas. Esto nos ayuda a identificar tempranamente la fístula y valorar su gravedad. Estudios de laboratorio como los electrolíticos séricos, uricreatinina, evalúa las pérdidas y la función renal. Proteína albúmina, valora el estado nutricional. El hemograma descarta una infección o que el paciente pueda tener anemia. Esto nos ayuda a determinar desequilibrios, complicaciones y nos ayuda a preparar un mejor manejo para este paciente. Estudios de imagen, tomografía computarizada abdominal con contraste por vía oral o intravenosa. Esto localiza el trayecto fistuloso, abscesos, colecciones o obstrucción distal. Y tenemos la fistulografía con contraste hidrosoluble que define el trayecto y origen intestinal. La ecografía abdominal útil para colecciones drenables. ¿Para qué nos ayuda esto? Para confirmar la comunicación, ubicar el origen y descartar posibles complicaciones intraabdominales. Para el manejo y el tratamiento, son 5 pasos. El primer paso es la estabilización inicial. Controlar los factores de desequilibrio electrolítico, sepsis y nutrición. El desequilibrio debe monitorizar estrictamente electrolíticos, volumen urinario y balance hídrico. La reposición según las pérdidas que varían según la localización y el gasto de la fístula, alta o baja. La sepsis es la responsable de 2/3 de las muertes por esta enfermedad. Se busca drenar los accesos intraabdominales que son muy frecuentes y seguir las guías de las campañas para sobrevivir a la sepsis, los cultivos, los antibióticos de amplio espectro y el control de foco. En la nutrición es esencial para la supervivencia y la cicatrización. La mayoría requiere nutrición parenteral total y la nutrición enteral elemental puede intentarse si la fístula es distal y no aumenta el gasto al realizar la alimentación. Para el segundo punto tenemos el cuidado local de la fístula.
contener adecuadamente el líquido del excretor, proteger la piel circundante y prevenir la dermatitis química, disminuir el dolor, permitir la movilización y la higiene del paciente, y el uso de dispositivos como la ostomía, bolsas colectoras o apósitos personalizados para el sellado efectivo, y el tratamiento médico dirigido, objetivo reducir el gasto de la fístula y favorecer el cierre espontáneo. Evitar sondas nasogástricas para disminuir la estimulación gástrica, medicamentos para reducir secreciones y gasto, como los inhibidores de la bomba de protones o bloqueadores H2 que reducen la secreción gástrica, antidiarreicos como la loperamida, disminuyen el volumen de salida, las octreotidas, análogo de somatostatina, que disminuye el gasto, favorece el cierre espontáneo y acorta la estancia hospitalaria, indicado si la fístula tiene un gasto mayor a 1 litro por día. Se puede probar durante 72 horas y si hay respuesta se debe continuar. No reduce la mortalidad, pero mejora el manejo. Para el corto punto tenemos la observación y el tiempo de espera. El 90% de las fístulas cierran espontáneamente dentro de 5 semanas con tratamiento médico adecuado. Se recomienda un periodo de 2 a 3 meses de manejo conservador antes de considerar alguna cirugía. Factores de buen pronóstico son que las fístulas sea de bajo gasto, menos de 200 mililitros por día, el trayecto largo y sin obstrucción distal, y ausencia de infección y que el paciente se encuentre en un buen estado nutricional. El tratamiento quirúrgico, las indicaciones son si la fístula no cierra en 2 a 3 meses con el manejo médico, una fusión distal, cuerpo extraño, epitelización del trayecto, neoplasia o radiación previa. Y características de la cirugía es una resección del trayecto fistuloso junto con el segmento intestinal afectado, realiza una anastomosis primaria para restablecer la continuidad intestinal, un cierre seguro de la fascia para reducir el riesgo de recurrencias, y se debe realizar en condiciones óptimas, con el paciente bien nutrido, sin sepsis ni ninguna inflamación. Continuando lo que es el manejo nutricional, es la base fundamental del tratamiento para fístulas intercutâneas. Los pacientes con fístulas intercutâneas no están desnutridos. Esto puede deberse a que tienen una enfermedad subyacente, también suelen tener una disminución en la ingesta dietética, se aumenta el requerimiento de proteína al tener una inflamación sistémica, y también aumenta la pérdida de nutrientes debido al gasto de la fístula. Es por eso importante la clasificación del gasto bajo, gasto medio y gasto alto, de menos de 200, 200 y 500, de más de 500. Los objetivos de este tratamiento nutricional consisten en proporcionar la cantidad suficiente de requerimientos nutricionales, también mantener el equilibrio electrolítico y también mejorar el cierre espontáneo de las fístulas o favorecer para que este paciente pueda ser sometido a cirugía. Entonces, la causa de nutrición en pacientes con fístulas intercutáneas suelen ser ingesta inadecuada de nutrientes, el hipercatabolismo asociado a la sepsis y la pérdida de secreciones ricas en proteínas a través de la quista. Como ya se mencionó, los pasos para el tratamiento sería la estabilización, en el cual lo que se busca es restaurar los volúmenes de sangre y comenzar una corrección del desequilibrio de líquidos y electrolitos. Además, se debe realizar el drenaje con cirugía de los abscesos para evitar la sepsis, porque esto también contribuye a la nutrición. Se debe controlar la fístula y medir las pérdidas, también proteger la piel para evitar también la sepsis, administrar antibióticos de alto espectro, iniciar el apoyo nutricional y comenzar el tratamiento con antagonistas de histamina tipo 2. Se debe realizar una investigación para delimitar la anatomía de esta fístula, como por ejemplo se puede realizar una tomografía, también se puede realizar endoscopías gastrointestinales y finalmente se realiza el tratamiento definitivo, que se tiene que operar la fístula en caso de que no cierre espontáneamente. El estado nutricional se determina de acuerdo a la historia nutricional del paciente. Pacientes con pérdida de peso involuntaria, y también se debe realizar la estimación de la ingesta de nutrientes y energía. También se realiza el examen físico. Esta se debe realizar inmediatamente después del diagnóstico de fístula intercutánea. Las concentraciones de proteínas séricas se pueden obtener antes y después del tratamiento para poder tener un indicador de si los resultados son favorables o desfavorables. Sin embargo, no son marcadores sensibles. En lo que es la evaluación nutricional, tenemos que tener en cuenta 5 aspectos: nuestra historia clínica, el análisis de la composición corporal, unas pruebas de laboratorio, de inmunocompetencia y las pruebas funcionales. Lo que es historia clínica, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo de nutrición.
por ejemplo, enfermedades crónicas como personas con VIH, cirrosis, enfermedades gastrointestinales, enfermedades oncológicas, uso de medicación analgésica que disminuye el apetito y aumenta la saciedad, personas que tengan dificultad en la masticación o disfagia, intolerancia alimentaria, alcoholismo, uso de drogas y trastornos psicológicos como ansiedad y depresión. En lo que es antecedentes, debemos tener en cuenta pacientes que tengan un estrés inflamatorio, también una pérdida de nutrientes, pacientes que presenten diarreas crónicas, vómitos, unas fístulas aparte de la fístula intestinal o síndrome de mala absorción. También la pérdida de peso involuntaria, la actividad física, del tipo, frecuencia de oración, y también datos demográficos y socioeconómicos, estructura familiar, nivel deportivo, estilo de vida y creencias. En lo que es la historia dietaria, tenemos que tener en cuenta qué tipos de alimentos son consumidos y la cantidad. Tenemos que tener en cuenta por eso mucho lo que es factores demográficos. Por ejemplo, gente de la sierra, de las alturas, casi no comen mucha carne porque no pueden, no tienen acceso a esto. También la frecuencia de la alimentación, las veces por día, anomalías en la conducta alimentaria, problemas en la masticación o deglución, la autonomía para preparar sus alimentos, especialmente en personas mayores o personas con trastornos psiquiátricos, sus patrones alimentarios en el último mes, ingestas los últimos días y porcentajes ingeridos en la comida. Segundo, el análisis de la composición corporal. Para esto podemos tener en cuenta lo que es la antropometría, que se basa en realizar medidas al cuerpo, en círculos y pliegues. La impedancia bioeléctrica, que es una máquina que nos ayuda a medir la composición corporal. La absorciometría de energía dual de rayos X, en el cual se aplica rayos X al paciente con ciertas cantidades de estos rayos, y cada tejido del cuerpo absorbe esto y nos muestra porcentajes de lo que tiene el paciente. Una tomografía también, una resonancia magnética. En lo que es composición corporal tenemos lo que es la masa grasa y la masa libre de grasa. Dentro de esto el agua extracelular y la cantidad de masas celular, la proteína, el agua y el mineral. Y en lo que es antropometría, se puede usar el IMC, pero no es algo concreto. Dos personas pueden tener el mismo IMC, pero una persona puede tener un 15% de grasa y el músculo, y otra persona 30% de grasa y estar teniendo una enfermedad de base que es la obesidad. Los pliegues, que vendría a ser el pliegue bicipital, subescapular, bicipital y abdominal, los cuales se miden con un compás. Y las circunferencias, que vendría a ser la circunferencia de cintura, medida la altura del ombligo, por encima del borde superior de la cresta ilíaca, la circunferencia de cadera en la altura más ancha del glúteo, circunferencia de brazo y circunferencia de piernas. Lo que es laboratorio, también se puede medir lo que son proteínas séricas. De acá la más importante es la albúmina. Principalmente lo que tiene el rol de la albúmina es regular la presión osmótica. Sin embargo, también es un importante transportador de nutrientes. También podemos evaluar lo que es la transferrina, la albúmina y la proteína fijadora de la. La albúmina es la que nos va a dar nuestro predictor de desenlace. Esta valora también la severidad de la enfermedad, y cuando esta aumenta puede ser un indicador para recuperación nutricional a largo plazo. Y la concentración disminuida se da en situaciones de estrés inflamatorio. ¿Por qué es importante la tasa de expresión de creatinina? Porque una persona que no tiene suficiente ingesta nutricional empieza a buscar energía de otras partes del cuerpo, en este caso que tengan los músculos. Y la creatinina es nuestro la secreción, el residuo de la utilización de esta grasa, de este músculo. Esto se mide en el índice de creatinina talla, en el cual la creatinina en orina se mide en 24 horas y se divide entre la creatinina en orina ideal, según la talla, se multiplica por 100. Esto depende mucho de la masa muscular. Un déficit leve podría ir del 5 al 15%, uno moderado del 15 al 30% y uno severo del mayor al 30%. Cuarto, la evaluación de la competencia inmunitaria. Acá principalmente medir la cantidad de linfocitos. Una deficiencia leve sería de 1500 a 1800, una moderada de 900 a 1500 y una severa mayor de 300. Esto es principalmente en pacientes con VIH. Y los test funcionales, en el caso de test de fuerza muscular, la calorimetría indirecta, que se mide mediante la excreción de CO2 o el consumo de oxígeno, y el test de desempeño. Tenemos una iniciativa global de liderazgo de nutrición, que es como un consenso que se ha creado mundialmente,
que nos da los criterios básicos para determinar si una persona está desnutrida o no. Primero, un cribado, se tienen que identificar personas que están en riesgo de estar desnutridas o están desnutridas. En el caso de los pacientes con fístula peritoneal sí están en riesgo. Y aplicar los criterios mínimos. Primero tenemos los criterios fenotípicos, en el cual se puede dar una pérdida de peso de más del 5% en los últimos 6 meses o más del 10% en más de 6 meses. Un IMC bajo, casi en todo el mundo, a excepción de Asia, personas menores de 70 años, un IMC menor a 20, y personas mayores o iguales a 70 años, un IMC menor a 22. Y en Asia, un índice menor a 18,5, menor de 70 años, y menor a 20 en mayores de 70 años. Y también una disminución en la masa muscular, según la técnica validada de medición de composición corporal, que en este caso sería la impedancia eléctrica o oximetría. Y segundo, tiene que tener un criterio biológico. En este caso podría ser una ingesta alimentaria reducida o de reducción de la absorción. Personas que hayan reducido menos del 50% de ingesta recomendada en más de una semana o cualquier reducción de ingesta en mayor de 2 semanas. O cualquier enfermedad crónica digestiva con impacto adverso en la asimilación o absorción de nutrientes, en este caso los fístulas. Y una inflamación en una enfermedad aguda o cirugía relacionada con la enfermedad crónica. Los criterios CLIN también nos ayudan a evaluar la severidad. Tenemos 2 estadios. El estadio 1 de desnutrición moderada pueden ser los criterios que ya les di, que nos da un déficit leve moderado de masa muscular, y la desnutrición grave, que tiene una pérdida de peso mayor al 10% en los últimos 6 meses o mayor al 20% si es mayor a 6 meses. Bajo IMC menor a 18,5 y menor a 20 mayores de 70 años, y un déficit grave de la masa muscular. Ahora vamos a hablar sobre las vías de alimentación, y la vía de alimentación de cada paciente va a depender respecto a la ubicación de la fístula. Si la fístula está proximal, o sea, esto quiere decir que si está cerca de la boca, al esófago, al estómago o al duodeno, se puede colocar una sonda distal, una sonda nasorenal o una gastrostomía. La gastrostomía es un procedimiento quirúrgico en el cual consiste en la abertura del estómago y por ahí van a pasar los alimentos directamente. Si es distal, quiere decir que está lejos del tubo digestivo, es decir, puede ser en el colon, en el yeyuno o en el ileón. Acá se puede usar la vía oral, pero si la fístula está cerca al intestino delgado, acá no va a haber una absorción asegurada. Por ende, se puede usar la nutrición parenteral. Entonces, es importante conocer las vías de alimentación, que son 2, la vía enteral y la vía parenteral. Y para elegir adecuadamente tenemos que saber la patología que tiene cada tipo de paciente, el tipo de fístula que tiene, como ya dije, proximal o distal, y el estado nutritivo del paciente. Ahora, la elección adecuada de esta vía de alimentación siempre va a ser la vía enteral, pero si no se puede, podemos usar una alimentación mixta o una nutrición parenteral. Ahora vamos a hablar sobre la nutrición parenteral. Esta ha mejorado el pronóstico de la fístula gastrointestinal al aumentar la tasa del cierre espontáneo, es decir, de la cicatrización. También se requiere más en operaciones múltiples, y la nutrición parenteral debe reservarse para los pacientes que no pueden recibir la nutrición enteral. También la nutrición parenteral ha disminuido en un 50% las secreciones, promueve la síntesis de proteína y las condiciones favorables para el cierre. Las implicaciones de esta nutrición son: 1, imposibilidad de tener acceso al enteral, como ya lo mencioné anteriormente, las fístulas de alto gasto e intolerancia gastrointestinal, es decir, cuando hay un drenaje mayor a 500 cc, y las fístulas proximales de alto gasto deben ser tratadas inicialmente con nutrición parenteral. En cuanto a la nutrición integral, debe utilizarse en pacientes que no puedan cubrir su requerimiento por vía oral y presenten desnutrición, o espera que tengan una ingesta oral inadecuada por 7 a 14 días post cirugía. La calle más importante es que se comprobó que el aporte mixto, gradual e individualizado, enfocado a promover la vía enteral, provee una mejora en el nivel de albúmina, prealbúmina, y previene también la falla hepática. Al iniciar la nutrición enteral, el volumen y la concentración deben de ser bajos e ir incrementándolos gradualmente para que haya una mejor tolerancia del paciente. Siguiente, por favor.
algunas ventajas y desventajas de la nutrición enteral. Por ejemplo, en las ventajas vamos a encontrar que hay una conservación de la estructura a nivel del tracto digestivo, una mejora en la utilización de los nutrientes, una disminución en los índices de complicaciones sépticas y una preservación de la respuesta inmunitaria. En las desventajas vamos a ver que va a haber una dificultad al ver el sitio de la fístula, también toma más tiempo al lograr los requerimientos calóricos del enfermo, uso de tubos que son incómodos para el paciente y un aumento de las secreciones intestinales como respuesta al objeto, ¿no? A la sonda. Las indicaciones de la nutrición enteral, que es lo más importante, va a ser que el paciente esté con una estabilidad hemodinámica, que tenga una presión media mayor a 60 miligramos de mercurio, equilibrio hidroelectrolítico y equilibrio ácido-base. Y las contraindicaciones es que el paciente presente vómitos constantes, que sean coercibles, una diarrea grave mayor a 1500 mililitros al día, un hilo grave, una fístula enterocutánea de gasto, síndrome de intestino corto, hemorragia de tubo digestivo, una obstrucción y también un shock tanto hipovolémico como séptico. Ahora, pasamos a los requerimientos nutricionales. En la fístula enterocutánea, que es la más común de todas y la más importante, acá la meta principal va a ser que el tratamiento nutricional restaure la integridad del tracto gastrointestinal, proveer un adecuado aporte de energía, de macronutrientes, micronutrientes, y así prevenir y corregir la desnutrición y promover una cicatrización adecuada. Una sobrealimentación en estos pacientes puede ser perjudicial porque puede provocarles hiperglucemia, estenosis hepática y también puede incrementar la presencia de sepsis y llegar a shock séptico. Ahora, dentro de los requerimientos vamos a tener a la energía y los líquidos, que generalmente estos pacientes van a requerir entre 25 a 35 kilocalorías por kilogramo al día. Proteínas, va a tener, si tiene fístula de bajo gasto, va a ser de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día, y si tiene fístula de alto gasto, va a ser de 1.5 a 2.5. En los hidratos de carbono no existe una recomendación específica para las fístulas, pero se recomienda que esté entre 45 a 60% de la energía total en pacientes con quemaduras. También los hidratos de carbono son el sustrato energético no proteico clave y pueden llegar a necesitar hasta 65%. En cuanto a los lípidos, durante las fases del proceso de cicatrización, los lípidos son mediadores y también son reguladores. Se menciona que el aporte de lípidos en pacientes con fístula enterocutánea de bajo gasto no pueden superar el 30%. Y debe recordarse que el exceso de lípidos puede causar una infiltración de grasa en el hígado. Ahora, para medir cuánto le vamos a dar al paciente, cuántos requerimientos nutritivos, es importante recordar la clasificación que ya hemos mencionado al inicio. Si es alto, mayor a 500 UCF, y si es bajo, a menor a 500. Y se va a usar una serie de fórmulas para cada nutriente, para calorías, proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales. Y según esto se va a aportar la cantidad de nutrientes al paciente. Siguiente, por favor. Y la recomendación es que tenga un sodio entre 60 a 100 equivalentes, un potasio de 60 a 80, calcio de 10 a 15 mil equivalentes, magnesio de 8 a 20, fósforo de 20 a 30, y estos son los más importantes, ¿no? Y los datos importantes a tener en cuenta es que la malnutrición es el mal pronóstico en pacientes con fístulas. Es por eso que se debe evaluar al paciente preoperatoriamente. También la adecuada provisión de nutrientes va a aumentar el cierre de las fístulas y disminuye la morbimortalidad. Y la